al socialismo subyace también una concepción teológica que finalmente, y de ahí el título de mi capítulo en esta edición académica, nos termina llevando a un misticismo de la inmanencia pura, es decir, nos vuelve adoradores de la materia, adoradores de la vida inmanente, haciéndonos olvidar, y es ahí donde radica el principal error de las ideologías, especialmente las ideologías modernas, nos sumergen en la inmanencia y nos hacen olvidar nuestro destino sobrenatural. Entonces, la teología de la liberación, que tiene también al final una carga panteísta como todo socialismo, pues la llamamos teología, pero no es en realidad una teología. Bienvenidos una vez más al Temple Podcast. Hoy, en compañía de Levantando el Velo de María Paula Gallegos, tenemos un invitado fascinante. Él es Carlos Andrés Gómez Rodás, doctor en filosofía y licenciado en filosofía y letras. Pues tiene una vasta experiencia académica, docente en múltiples universidades. Es profesor del Studium Generale Beatus Pio Nonus, miembro pleno de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval, pertenece a la Red Latinoamericana de Estudios Patrísticos, a la Comunidad Iberoamericana de Estudios Maquinterianos y al Centro de Estudios Clásicos y Medievales Gonzalo Soto Posada. Ha escrito en múltiples revistas. Sus líneas de investigación se encuentran enmarcadas en la filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía del derecho, la filosofía política, la ética, el pensamiento cristiano de distintas épocas. Carlos, muchas gracias por estar en el Temple, en Levantando el Velo. Bienvenido. Juan, María Paula, en primer lugar agradecerles por esta invitación tan agradable. Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes y pues bueno, estoy aquí a sus órdenes para lo que quieran compartir. Bueno, muchas gracias, Carlos, por estar acá y muchas gracias, Juan, también porque empecemos a hablar un poco de temas que creo que a ambos nos llaman mucho la atención y pues leyendo también ciertos artículos y comentarios que has hecho, pues nos ha como interesado la temática. Yo quería empezar con una pregunta como de lo más grande a ir enfatizando un poco en las cosas ya más concretas, pero que empezaras contándonos un poco qué se define como teología, ¿qué es la teología? Bueno, la definición más clásica de teología que finalmente termina remitiendo a Santo Tomás, el gran doctor de la iglesia, el doctor común, el doctor universal, específicamente a la prima pars de la suma teológica, es que la teología es la ciencia de Dios y de las cosas divinas. Esa definición tan simple aparentemente, muy concisa más bien diría yo, pues la van a encontrar en los buenos tratados de teología, en clásicos, textos canónicos y como decía, pues remite a a esos artículos y a esas cuestiones donde Santo Tomás habla de lo que es la ciencia sagrada. Entonces sí, básicamente la teología es ciencia de Dios y de las cosas divinas y digamos ciencia con mayúscula, porque pues en la modernidad y más en nuestra época que algunos han denominado hipermodernidad o posmodernidad o transmodernidad, en fin, se le quita rango de ciencia a algunos saberes. Entonces, rescatar y reivindicar eso. La teología de ciencia es un saber riguroso, objetivo, que va tras las primeras causas y que pues en este caso tiene como objeto a Dios y a todo lo relativo a Dios. Carlos Andrés, fíjate que en el artículo
que publicas en El socialismo latinoamericano, ideologización, corrupción y perversión, le dedicas una cápita a la teología de la liberación, un capítulo específico, y es muy interesante porque citas a Juan Donoso Cortés específicamente cuando señalas que detrás de toda cuestión política hay siempre una cuestión o una gran cuestión teológica. ¿Cómo se expresa en el socialismo, en el liberalismo, eh, esa teología y cómo la teología de la liberación tiende, lo tocas en el tema, a, pues a salirse de las cosas de Dios y a hacer inmanencia, a estar arraigadas a las cosas del mundo? Don Juan Donoso Cortés, en este texto que mencionas y en otros de sus trabajos, que por cierto son muy recomendados, cualquier texto que puedan leer de don Juan Donoso Cortés es sumamente interesante, apelante en términos intelectuales y espirituales, me atrevería a decir. Él, él dice, pues, o, digamos, desarrolla esa idea que enuncia muy bien en el primer capítulo del ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, que se titula precisamente así, de cómo en toda gran cuestión política va siempre envuelta o está siempre envuelta una gran cuestión teológica. Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, el liberalismo, al ser digámoslo así, una teoría política, un intento de filosofía política, al tener unos presupuestos, tiene unos presupuestos de orden teológico. Y don Juan Donoso Cortés explica muy concretamente que la concepción de Dios que subyace al liberalismo es el deísmo con D, ¿no? Que quiere decir, o digamos, da a entender una concepción según la cual Dios sería un gran relojero, digamos, un arquitecto, como lo han llamado algunos pensadores, que creó, sí, efectivamente, un universo, que creó un mundo, que creó al hombre, pero que lo deja finalmente a su libre albedrío para que el hombre entonces cree sus propios valores, elija su propio destino. Entonces termina siendo un hombre de relicto, digamos, abandonado a su propia voluntad. Esa es la base de una concepción liberal del hombre, de la sociedad, de la vida política. Entonces necesita una particular concepción de Dios. Cuando don Juan Donoso Cortés se refiere al socialismo, que ya por su época había ideas socialistas, las ideas socialistas incluso la genealogía del socialismo lo remite a uno al siglo XIII, ya prácticamente ahí ya hay ideas socialistas, pero don Juan Donoso Cortés ya veía, digamos, tomar fuerza a los socialistas utópicos y demás, y un poco ya en la fase final de la vida de Donoso Cortés, pues todavía no le toca conocer mucho del marxismo, pero sí tiene una idea de lo que es el socialismo y advierte cosas que me atrevería a decir son proféticas sobre el alcance que tendría el socialismo. Él dice, el socialismo es panteísta y el panteísmo es una concepción de Dios que identifica la esencia de Dios con el mundo creado, es decir, niega la existencia de un Dios personal, de Dios como un ser con inteligencia, voluntad, afectividad, un ser libre, un ser todopoderoso, pero finalmente personal, y entonces lo termina, digámoslo así, fusionando con el todo. Dios es el pan, pues en griego, ¿no? El todo, la totalidad, la montaña es Dios, el río es Dios, finalmente el hombre es Dios. Entonces al socialismo subyace también una concepción teológica que finalmente, y de ahí el título de mi capítulo en esta edición académica, nos termina llevando a un misticismo
de la inmanencia pura, es decir, nos vuelve adoradores de la materia, adoradores de la vida inmanente, haciéndonos olvidar, y es ahí donde radica el principal error de las ideologías, especialmente las ideologías modernas, nos sumergen en la inmanencia y nos hacen olvidar nuestro destino sobrenatural. Entonces, la teología de la liberación, que tiene también al final una carga panteísta, como todo socialismo, pues la llamamos teología, pero no es en realidad una teología, porque no se ocupa de Dios y de las cosas divinas, sino que termina secularizando e inmanentizando el objeto de la teología y termina entonces siendo más bien una sociología, termina siendo unas propuestas de orden político, económico, demás, pero entonces no habría que entenderlo, pienso yo, y ahí es también una propuesta como de marco epistemológico, no dentro del marco de la teología, sino dentro de la historia del socialismo. Es una rama más dentro de las concepciones socialistas, o es una concepción socialista más. Y insisto en ese elemento que ahora resaltaba, tanto el capitalismo como gran ideología y el comunismo coinciden en ese error fundamental: olvidar el destino trascendente del hombre, querer sumergirlo en la inmanencia, en la vida terrena, y ese es el error fundamental que muchas veces se olvida y nos quedamos en aspectos accidentales de la cuestión, pero pues que precisamente yo quise hacer el acento en eso. El hombre siempre busca, por su naturaleza, un Dios al cual adorar. Y dice Ratzinger en la introducción al cristianismo que cuando ese Dios no es el Dios verdadero, el hombre diviniza los fenómenos del mundo. Eros, pan o poder, dice Ratzinger. Claro, la iglesia frente a eso pues ha sido muy crítica desde inclusive finales del siglo XIX. Sale toda la dimensión, la doctrina social de la iglesia. ¿Cuál es la posición del católico frente pues a todas estas nuevas religiones seculares? ¿O cuál debería ser o cuál ha sido como la crítica del magisterio de la iglesia en términos concretos y los riesgos eh, pues que se avecinan con seguir este tipo pues, de ideologías, de doctrinas? ¿Cómo se está manifestando esto en el mundo contemporáneo, Carlos? ¿Cómo lo ves? Sí, hay que hacer una primera distinción muy importante que muchas veces no se hace, que finalmente vendrían siendo hasta dos distinciones. La primera es entre magisterio de la iglesia propiamente, que obviamente está siempre en concordancia y en una coherencia natural con la Sagrada Escritura. Y por eso tradición, magisterio de la iglesia y Sagrada Escritura son las dos fuentes de la revelación. Esa tradición no se debe identificar ni se debe confundir con las concepciones teológicas o las ideas que en el marco de la teología como ciencia, de la teología académica, pues puedan surgir a lo largo de la historia. Muchas veces hay ideas teológicas que incluso siendo buenas, siendo válidas, siendo correctas, podríamos decir, no hacen parte del magisterio. Entonces, eso es una primera distinción que hay que hacer, tener muy claro qué es de la teología, o muchas veces, pues claro, qué es de la teología que ha terminado siendo parte del magisterio de la tradición, y qué ideas, aunque sean correctas, pues siguen siendo ideas teológicas. Y ahí viene una segunda distinción, y es entre buena y mala teología. Hay
teología que además de estar en contra del magisterio, o habría que decir entonces pseudo teología, que además de estar en contra del magisterio, pues está en contra de la Sagrada Escritura, muchas veces hasta del mismo sentido común, de la lógica, de la razón, de la metafísica, podríamos decir, de la realidad. Entonces, la Iglesia insistentemente ha condenado las ideas socialistas desde muy temprano, casi que también nos podríamos ir varios siglos antes del siglo XIX, pero sí efectivamente, como tú decías, en el siglo XIX hay como un, digámoslo así, un hito o una cima de muchas de estas condenas y que se extiende también al siglo XX, y uno puede citar como un gran referente el sílabus de Pío IX, donde efectivamente hay una condena a todas estas ideas que ya estaban en boga, que ya empezaban a algunos a considerar la ciencia, porque recordemos que la crítica de Marx a los otros socialistas es que, bueno, eran socialistas utópicos, esta gente no tenía mucha base de ciencia, en cambio lo que yo vengo a promover es un socialismo científico, y entonces de esta idea de que era un socialismo científico, entonces es ciencia, y como nos ha enseñado la tradición que debe haber un diálogo entre ciencia y fe, o entre razón y fe, entonces pues está bien que haya un diálogo entre socialismo, porque es ciencia y fe. Ese es uno de los puntos de partida falaces de la teología de la liberación. Entonces, bueno, nos podríamos quedar hablando solamente de las condenas que hubo, por ejemplo, en la Quas Primas y en distintas encíclicas, en la Divini Redemptoris, y a lo largo del siglo XX hasta los pontificados más recientes. Obviamente se extrañó una condena más explícita del comunismo en el Concilio Vaticano II. Eso me parece pues, que es así. Y los historiadores de la Iglesia, muchos coinciden en eso, que se extrañó esa, digámoslo así, renovación de una condenación a las ideas socialistas, comunistas, lo cual no significa que el magisterio las haya aprobado en ningún momento. Entonces, eso es una primera idea. Finalmente, de toda esa historia de condenas y de señalamientos de los pontífices y de, digamos, la jerarquía con respecto a eso, creo que todo nos remite a algo que le dice San Pablo a Timoteo, creo que es en la segunda de Timoteo, algo así como: no te dejes obnubilar, no te dejes confundir por esa falsa ciencia. Él se está refiriendo un poco como a las sectas gnósticas de esa época, esa falsa ciencia que no es una ciencia verdadera, que no viene de Dios. Entonces yo pienso que todo, después de tantos siglos, frente a los fenómenos actuales como pueden ser las herejías que siguen existiendo, las sectas que pululan, pues sí, las denominaciones que surgen prometiendo una ciencia, prometiendo salvación, la frase de San Pablo sigue siendo la respuesta. No hay que dejarse confundir. Hay que ir al magisterio, hay que ir a la Sagrada Escritura, hay que ir al catecismo, hay que ir a Santo Tomás, hay que ir a las verdaderas fuentes. Y entonces, si bien yo entiendo que hoy muchas personas pues digan estar confundidas porque imperan un montón de ideas y de corrientes y de grupos, etcétera, pues en parte las entiendo, pero en parte también las invito, como católico que soy, a que pues vayan siempre a la base sólida que está en la Sagrada Escritura y en la tradición. Que hoy, digamos, haya incluso dentro de la sede de Pedro, dentro de Roma, algunas
ideas que no coinciden y que no son coherentes con la fe verdadera, pues eso de ninguna manera debe tampoco confundirnos. Y hay que ser consciente de que muchas veces ideas pseudo-teológicas se logran infiltrar hasta altos niveles de la jerarquía, pero entonces hay que recordar finalmente que la fe está puesta en Cristo, no en hombres. Yo pienso que eso también nos ayuda a no dejarnos confundir y mucho más importante, no perder la esperanza ante ese panorama, digamos, caótico y confuso que muchas veces verificamos en la vivencia cotidiana de nuestra fe. Sí, hay una cosa que tú dijiste ahorita que me llama la atención y también hacerte una pregunta adicional. Tú decías que, digamos que se camufla un poco con cosas que son verdaderas, ¿no? Y yo pienso que, pues mirando un poco a través de la fe, uno sabe que eso es así, ¿no? Hay problemas que son reales, por ejemplo, la pobreza, la injusticia, pero entonces al tú usar como un pedacito de verdad y lo vas llenando con otros contenidos que no son, digamos, la doctrina católica, es la manera de irse infiltrando en algo, pues, en la iglesia como tal, ¿no? Entonces, sí creo que justo era lo que hacía, pues, lo que hace el demonio, ¿no? Porque él utiliza hasta la misma escritura para confundirlo a uno y, pues, seducirlo a cosas que pueden llevarte a un camino que no corresponde. Y hay una cosa que tú decías en tu artículo, y era que la teología de la liberación es la forma en la que se logró infiltrar el pensamiento marxista dentro de la iglesia. O sea, no había otra forma de que entrara, porque pues estaba, digamos, que toda la parte del socialismo, el marxismo por un lado, pero entonces, ¿cómo lograron entrar a la iglesia y que los mismos católicos empiecen a pensar o a vivir de esta manera? Pues hablarles a través del lenguaje que hablamos nosotros, con ciertos toques de verdad, pero ir desviando un poco ese fin último de lo que es realmente el catolicismo y lo que se busca, ¿no? Y tú hablabas un poco de que la teología de la liberación, pues termina no siendo una teología porque ya no está en esa búsqueda de Dios. Pero entonces sí me gustaría como que ampliaras esa parte en cómo se fue infiltrando, o sea, cómo se puede empezar a ver esa infiltración en la iglesia con la teología de la liberación. Claro, en el texto yo hago una especie de recuento histórico muy a grandes rasgos, que eso lo pueden encontrar más amplio, por ejemplo, en este libro, que es Teología de la Liberación, un salvavidas de plomo para los pobres, de don Julio Loredo de Iscue. A mi juicio, este libro se ha convertido en un referente reciente, y también van a encontrar en YouTube, por ejemplo, las clases y conferencias que él ha dado sobre ese tema. Yo lo que pongo en mi texto, pues muy resumido, muy sintético, también por el espacio que tenía, pero digamos que yo ahí señalo como varios hitos de ese proceso de infiltración de las ideas socialistas en la vida de los católicos, y pues ahí hay que ubicarse en el siglo XIX, porque en el siglo XIX se empieza a dar un fenómeno que podemos considerarlo derivado de la revolución industrial, y es el tránsito cada vez más marcado de grandes poblaciones del campo a las ciudades. Y entonces, en las ciudades, la configuración por este proceso de desplazamiento de grandes cordones y cinturones de pobreza. Ese tema, por ejemplo, está muy bien narrado en toda la novelística de un Charles Dickens, solamente por mencionar un autor. ¿Sí? Todos esos textos clásicos con los que muchas veces nos educaron a nosotros, de la vendedora de cerillos y el príncipe mendigo, etcétera. Textos de Charles Dickens se refieren a eso, ¿no? y a denunciar las desigualdades escandalosas que se dieron como consecuencia de las ideas liberales y que llegan a un culmen en la revolución industrial. En esos barrios
miserables de esos centros industriales que se van configurando, pues surge la clase social que se denominó el proletariado, un tipo de pobreza que hasta ese momento era desconocido, y que yo digo en el texto pues que se identifica con lo que la RAE define como pauperismo, una situación persistente de pobreza. Ese es el caldo de cultivo de unas ideas que, digamos, van a ir configurando un intento por parte de los católicos, digamos, de responder a esa situación. Y ahí hay que hacer una salvedad. El hecho de que, digamos, ese nuevo contexto presentara un desafío particular a la fe y a la iglesia, no significa que la enseñanza social de la iglesia o que la doctrina social de la iglesia surgiera en ese momento, que es algo que se repite mucho y no es verdad, es una falsedad histórica. La enseñanza social de la iglesia existe desde la misma escritura, desde el Antiguo Testamento usted ya encuentra enseñanza social, y si ustedes van a los padres de la iglesia, pues encuentran mucha enseñanza social, y en Agustín y en Tomás y en el cristianismo posterior y en los autores contrarrevolucionarios se encuentran enseñanza social, y en el magisterio de todas las épocas. Entonces hay que entender eso. Pero lo cierto es que, digamos, de toda esta preocupación por responder a ciertos desafíos del mundo moderno, y en buena medida esos contextos de pauperismo, pues surge la acción católica, y buena parte, digamos, de los objetivos de la acción católica, pues esa ayuda solidaria, esa ayuda a los desfavorecidos, esa contribución, digamos, a que las personas que están en esa condición superen la situación de pobreza. Y ya es entrado el siglo XX cuando las ideas socialistas, pues que ya venían haciendo carrera a través de círculos obreros, de partidos, ya existían los partidos comunistas, etcétera, etcétera. Eso se infiltra en la acción católica. La importancia de la acción católica, pues, es fundamental, es radical, y precisamente pues yo veo que esa es una de las vías por las cuales esta mentalidad socialista se infiltra. Al respecto, puede leerse un libro de Plinio Correa de Oliveira que está en internet disponible, que se llama En defensa de la acción católica, que es un libro de 1943, si no estoy mal, la fecha donde Plinio Correa de Oliveira va denunciando una serie de fenómenos de trasbordo ideológico inadvertido del que los católicos venían siendo víctimas, muy concretamente a través de esa degradación en la acción católica, no solamente por influjo de ideas socialistas, sino otro tipo también de ideas, pero parte, digamos, de ese fenómeno son las ideas socialistas. Es precisamente en la acción católica en Perú. Entonces ahí lo conecto con digamos, uno de los grandes teólogos al que algunos consideran pues un precursor de la teología de la liberación en América Latina, el padre Gustavo Gutiérrez, que provenía de la acción católica en el Perú y que fue nombrado capellán de la Unión de Estudiantes Católicos, pues que se va a dar este fenómeno, digamos, político más radical de la teología de la liberación. Recordemos libros muy clásicos del padre Gutiérrez, como es, por ejemplo, Colón o El oro de las Indias, Teología de la Liberación, Perspectivas, concretamente este último que se convirtió como una especie de texto canónico para los
teólogos de la liberación. Entonces, esa es una vía concreta, y también está lo que han declarado varios exespías soviéticos, como por ejemplo Ioan Mihai Pachepa, que fue muy claro en decir en alguna entrevista: nosotros creamos la teología de la liberación. Es decir, los soviéticos, el Kremlin, la KGB creó la teología de la liberación como una manera de influir en la mentalidad de los hispanoamericanos, que siempre hemos sido muy católicos. Entonces, no es, digamos, un movimiento, una corriente que, como dicen los teólogos de la liberación, surge dentro de la teología, y mucho menos surge de América Latina, pues, o de América hispana. A mí el concepto de Latinoamérica no me gusta mucho, a veces se me sale, se me filtra, pero no, Hispanoamérica no surge así, ni surge como, digamos, un movimiento natural de la devoción popular de los pobres y oprimidos. No, es una especie de ingeniería social que se crea en Europa, que primero infiltra la teología protestante y que luego ingresa también a la teología católica, y que tiene en las conferencias generales del episcopado latinoamericano, especialmente Río de Janeiro 1955, Medellín 1968 y Puebla 1979, especialmente en esas, y mucho más particularmente en Medellín 1968, como unos momentos y unos clímax donde se va a tratar digamos, de fomentar y promover las ideas de la teología de la liberación. Ese es otro amplísimo tema de cuál es la historia y la genealogía de este movimiento. Yo simplemente como que indicaría esos dos filones, y pues otro tercero, porque me toca muy de cerca por mi profesión docente, las universidades. A través de las universidades, durante generaciones y generaciones hasta hoy, pues claro, tener sacerdotes o laicos afines a la teología de la liberación, dictándole asignaturas esenciales de la teología a religiosas, seminaristas, sacerdotes, a veces en los mismos pregrados o normalmente en posgrados. Eso tiene una capacidad de difusión enorme. Eso sí que es un apostolado multiplicador. Ese sería un antiapostolado multiplicador, porque ese sacerdote llega a una parroquia. Entonces, bueno, eso a grandes rasgos diría sobre lo que me pregunto. Sí, y fíjate, Carlos Andrés, que ya tocando el caso hispanoamericano y mirando el comportamiento de la sociedad respecto a su filiación religiosa, encontramos que la gente cada vez más, sobre todo en estos últimos 30 años, tiende a o ha tendido a tener unas posiciones liberales. En Hispanoamérica, pues el socialismo cada vez es más fuerte, y esto está correlacionado con una pérdida de fieles en el mundo cristiano, en la cristiandad especialmente, en el mundo católico. Usted habla y es un estudioso de Juan Donoso Cortés, y precisamente él hace ese giro de ser un liberal a ser un hombre de la tradición y del catolicismo. ¿Cómo la cosmovisión católica en el estado actual, y tomando como ejemplo pues la vida de Juan Donoso Cortés, puede ayudarnos a dar ese giro, a volver a la tradición? ¿Cuáles serían como los vectores, las líneas de análisis que usted considera aplicables al mundo de hoy para hacer ese giro? Bueno, yo considero, y ahí cito a Gómez Dávila, dice: el hombre es un problema sin solución humana.
Hay no solamente el hombre como misterio que es, sino especialmente muchos de sus desafíos existenciales, sociales, políticos, tienen la respuesta fundamental, es en una gracia de Dios, no en un esfuerzo humano. Entonces, eso lo diría en primer lugar. Ese movimiento, digamos, de conversión que estás mencionando, que eso al final es una conversión de la mente, de la voluntad, primero y fundamentalmente es una gracia de Dios. En un plano natural, o sea, lo que ya depende digamos, del esfuerzo humano, pues yo quisiera leerles un fragmento de la introducción general que hace Carlos Valverde a las obras completas de don Juan Donoso Cortés, donde él describe un momento esencial en ese paso de Donoso, de un liberalismo católico, porque él nunca negó ser católico, pero trató de hacer durante muchos años una síntesis entre liberalismo y catolicismo, lo cual es una contradicción. Él trató de vivir en esa contradicción, pero llega un momento en el que precisamente por este hecho que paso a leer, pues viene el cambio. Y a partir de ahí, pues voy a hacer un breve comentario sobre qué pienso yo que es lo que eso nos ilumina. Carlos Valverde cita un fragmento de don Juan Donoso Cortés, donde él está contando su experiencia en París, donde se fue a acompañar a la reina María Cristina. Entonces dice Donoso: en París conocí a un español que llamaré don Manuel. Era un hombre de espíritu sencillo, recto, poco brillante, muy religioso y consagrado por completo a obras buenas. Don Manuel atrajo pronto mi atención. Le observaba y me decía: es singular, yo soy ciertamente un hombre honrado, don Manuel también, es también un hombre honrado, y su honradez es distinta de la mía. Hay en su honradez algo que no me explico y que me parece la hace superior a la mía. ¿De dónde proviene? Estaba atormentado con este pensamiento. Hablé de él a don Manuel y me respondió con sencillez: en efecto, usted es un hombre honrado y yo también soy un hombre honrado, pero hay en mi honradez algo que la hace superior a la suya. Es verdad. ¿Y a qué se puede deber? A que yo he permanecido cristiano mientras que usted ya no lo es. Esta frase me impresionó y pensaba muchas veces en ella, pero todavía no me la podía explicar cuando supe que mi hermano había caído enfermo en Madrid. Amaba a mi hermano tanto o más quizá de cuanto está permitido amar a una criatura humana. Salí precipitadamente para España. Al llegar encontré a mi hermano muy peligrosamente afectado. Mientras le cuidaba le conté mi conversación con don Manuel. Sí, me dijo, te ha dado la verdadera razón. Y me explicó la frase de don Manuel. Lo que me dijo al explicarla me impresionó de tal manera que cuando días más tarde murió, lo que más estimé de su herencia fue el que me dejase su confesor. Hasta ahí Donoso. Básicamente la respuesta de a quien Donoso llama don Manuel es lacónica, pues una respuesta cierta. Si a usted, don Juan Donoso Cortés, le preguntan si es cristiano, si es católico, usted dice que sí, pero en realidad ha dejado de serlo. ¿Por qué? Porque usted ya no piensa, ni siente, ni se aproxima a la realidad con una mentalidad católica. Ahí es donde viene el cambio de don Juan Donoso Cortés, que a partir de ahí hará todo lo posible por conformar su cosmovisión, su visión de la totalidad, podríamos decir su filosofía, al catolicismo. Y es entonces ese el Juan Donoso Cortés, dirían los académicos eruditos de hoy, el segundo Donoso, que lo que hace es decir, hombre, es que yo no puedo vivir en una esquizofrenia, siendo en mi vida privada, no sé, mística, religiosa, católico, pero en la vida pública y en mis asuntos personales, siendo liberal. Entonces, ¿qué es lo que debemos hoy hacer? Pues
primero conocer cuál es la cosmovisión católica, porque hay una idea católica y una respuesta católica para todos los grandes asuntos que atañen al hombre. En primer lugar, conocerla; en segundo lugar, amar esa verdad; y pues en tercer lugar, darla a conocer, que es nuestro principal servicio al prójimo. En mi caso particular, pues que he sido católico desde que me bautizaron, pues mi pasión por el pensamiento católico de distintas épocas ha surgido, digamos, y ha radicado precisamente en ver y en valorar y en admirar cómo la concepción católica de la realidad responde a los grandes problemas, y es una respuesta más que suficiente. Y los desvíos de nuestra historia, de la historia de la humanidad, radican precisamente en querer ignorar esas respuestas y en querer buscar respuestas más eficientes. Con lo cual no hago más que recordar dos que considero los puntales del pontificado de Benedicto XVI, que fueron redescubrir la belleza de la fe. Él fue insistente en eso. Y segundo, superar la contradicción entre fe y vida. No pueden ir por caminos diferentes la fe y la vida, sino que la vida debe integrarse y debe ser permeada por la fe. Ese es el desafío que tenemos. Entonces, pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé la gracia, y nosotros, desde nuestro esfuerzo natural, pues hacer lo propio. Como que se trabó. Ya. Ahí ya te escucho. Sí. Retornamos con eso pues a la enseñanza cristiana de Jesús, ¿no? De encarnar y de creer. Creo que eso es como lo fundamental, y sobre lo cual pues en la sociedad contemporánea nos está llevando a muchos traumas, ¿no? Pues Carlos Andrés, qué maravilla poder dialogar respecto pues a estos temas, de verdad. Muy ilustrativo toda la dimensión en torno a, pues a las herejías cristianas, como las teologías de la liberación, como pues el socialismo y en cierta forma pues también el liberalismo. Pues bienvenidos siempre al Temple, a Levantando el Velo. Muchas gracias de verdad por estar acá. María Paula, no sé si tú quieras decir algo antes de cerrar. No, pues sí, darte las gracias por este espacio, por ayudarnos como a comprender un poco más. Siento que muchas personas pues son ignorantes al tema, y espero que este conversatorio pues les ayude a entender un poco más, y sobre todo algo que tú decías que me parece fundamental, no solo creernos a nosotros, sino ir a las fuentes originales, ¿no? Porque esa es la única manera de uno pues no desviarse de la doctrina, es pues ir a la misma doctrina de la iglesia para saber que lo que nos están mostrando pues tiene que ver con la iglesia, y que se podría estar desviando. Entonces, muchas gracias. A usted muchas gracias. Resaltar una palabra que usaste, Juan, hace un momento: encarnación. Hay que meditar y reflexionar mucho más en lo que significa la encarnación de Cristo. Que Cristo, o sea, que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se inserta en la historia. Es algo que damos por hecho y no lo reflexionamos, pero ahí es donde está la clave de esto que estamos conversando, y de la misma batalla cultural a la que hoy estamos llamados. Su fuente teológica es precisamente el misterio de la encarnación. Entonces, yo les agradezco mucho, los felicito y los motivo a que continúen con esta iniciativa, porque pienso que en buena medida lo que debemos hacer es crear y promover y apoyar este tipo de iniciativas que llegan a lugares insospechados y pues difunden la semilla de la fe. Esa es nuestra tarea como laicos, no estar por ahí encerrados,
no sé dónde, en una sacristía o por refugiados por allá, ¿no? Como a veces tratando de usurpar el rol del sacerdote, sino precisamente esto, llevar la cosmovisión católica a todos los lugares del mundo, hasta los lugares más recónditos del planeta. Bueno, pues damos por finalizada esta sesión. Agradecemos a todos aquellos que nos escuchan y vamos a estar desde el temple, desde levantando el velo, trabajando en pos de llevar la doctrina, el pensamiento católico y de traer invitados grandísimos y maravillosos como Carlos Andrés. Muchas gracias. A ustedes, nos vemos. Gracias. Si te gustó el video dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.